Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 2. Versículos 18 y 19. Hermanos, el título de la meditación para esta noche: lo extraordinario viene cuando rompes la rutina. Lo extraordinario viene cuando rompes la rutina. Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vengamos en palabras de oración. Dios eterno, te suplicamos, Padre, en esta noche, que nos hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos, Señor. Háblanos, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor. En lo personal, Padre, me deposito en tus manos para ser instrumento tuyo, para traer esta palabra, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo el que nos permita recibirla, retenerla y ponerla por obra. Padre, háblanos. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo extraordinario viene cuando rompemos la rutina. El pasaje que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer del profeta Ageos, era precisamente una promesa de parte de nuestro Dios al pueblo de Israel, aquellos que habían regresado del cautiverio a la tierra prometida, porque ellos habían llegado y se habían descuidado la parte espiritual del templo de Dios. Ellos se habían olvidado, habían construido para sí muy buenas casas, muy buenos lugares a donde vivir, pero se habían olvidado de algo muy importante, que era la reconstrucción o la construcción de la casa de Dios. En la casa de Dios era el lugar a donde el pueblo iba a ofrecer sus sacrificios, a donde el pueblo iba a reunirse con Dios. Lo que podemos entender que la comunión con Dios de ese pueblo era bastante nula. Y a causa de eso había una escasez tremenda en sus casas. Pero a través del profeta Ageo, Dios le habló al pueblo que era necesario reconstruir el templo de Dios. Y cuando el pueblo entendió y comenzó a reconstruir el templo, Dios les dio esta promesa el día que ellos echaron los cimientos, es decir, las primeras piedras. Empezaron a reconstruir el templo. Dios les hizo esta promesa: miren, a partir de ahora, les digo, yo los voy a bendecir. Aunque no sea tiempo de cosecha, ustedes van a tener alimentos. Aunque no se haya sembrado aún, pero ustedes van a tener con qué subsistir. Esa fue la promesa que Dios le hizo a aquel pueblo. Hermanos, lo extraordinario viene, dice, cuando rompemos la rutina. Aquel pueblo estaba acomodado. Ya no estaban en cautiverio, ya no estaba sobre ellos la presión que vivían cuando estaban en Babilonia. Ya estaban en su tierra, ya tenían sus buenas casas, tenían su sembradillo. Entonces ellos ya no veían una razón por la cual estar tomados de la mano de Dios, hasta que vino la amonestación sobre ellos. Y esta noche, hermanos, precisamente el sermón está destinado a que nosotros demos un poco más si queremos ver algo diferente en nuestras vidas de parte de Dios. El producto, hermanos, es la meta del trabajo, y toda acción tiene un producto, y este puede ser bueno o puede ser malo. El agricultor que siembra en su campo maíz y frijol
siempre va a cosechar maíz y frijol. No es prudente y sería absurdo que el agricultor haya sembrado maíz y frijol y esté esperando cosechar pepinos. Y esté esperando cosechar ayotes. No, si no ha sembrado eso, no va a cosechar. No es prudente de que el obrero que trabaja sus 8 horas a la semana y las 4 del día sábado esté esperando que al final de la quincena gane más que los que trabajan igual que él. A no ser que haya un aumento de ley o que trabaje horas extras, su salario va a mejorar. A no ser que el agricultor cambie de semilla, va a tener un producto diferente. Amén. Y de la misma manera, hermanos, yo sé que nosotros esperamos muchas cosas de Dios. Yo sé que nosotros estamos esperando muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Pero no queremos hacer nada diferente para recibir esas bendiciones. Nosotros decimos, bueno, mire, el Señor me protege, voy, regreso, me guarda, me da trabajo, estamos bien. Oiga, pero ¿será solo eso lo que Dios quiere de nosotros? ¿O será solo para eso que Dios nos llamó? Dios nos ha llamado para algo más. Dios nos ha llamado para que seamos instrumento para Él. Y nosotros debemos de entender que en la comodidad en la que hemos caído, no es a donde Dios nos ha llamado. Nosotros estamos mecanizados o robotizados, hermano, en una rutina diaria de que vamos, venimos, cantamos, oímos la prédica y nos vamos de regreso. Si nos toca servir, servimos. Y ahí estamos bien. Pero no es solo eso lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere algo más. O nosotros muchas veces esperamos algo más de parte de Dios. Si nos detenemos, hermanos, a leer un momento en el libro de los Hechos, pero no leerlo como se lee el diario, sino que leerlo con la intención de entender cuál es el mensaje que Dios transmite a través de ese libro, rápido nos vamos a dar cuenta que el mover del Espíritu Santo de aquellos primeros cristianos es muy diferente al mover que está habiendo en este tiempo. Amén. Les repito, si nosotros observamos a través del libro de los Hechos cuál era el mover o el papel que el Espíritu Santo desempeñaba en aquellos primeros cristianos, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente al papel que el Espíritu Santo está desempeñando en estos días. Y no es porque el Espíritu Santo se haya ido, no es porque el Espíritu Santo no esté. El Espíritu Santo es una promesa que dio nuestro Señor Jesús, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que sucede, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios anhelamos poco o no queremos ser llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que muchas veces pasa. No queremos o sentimos que estamos tan bien que no necesitamos un poquito más de Dios. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5 versículo 12. Miren lo que sucedía en los tiempos de los primeros cristianos. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Oiga, en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo traigo acá unas preguntas, hermano. ¿Cuántos anhelamos ver la gloria de Dios manifestándose en milagros de sanidad? ¿Cuántos anhelamos la gloria de Dios manifestándose en sanidad? Pregunto, ¿cuántos quisiéramos que en cada culto hicieran falta sillas para los asistentes? Y algunos van a decir, no, lo que pasa es que los hermanos se han enfriado. Y yo le voy a hacer una segunda interrogante. ¿No será que nosotros los enfriamos? ¿Y yo cómo voy a decir? Pregúntese. Yo sé que el Espíritu le puede redarguir. Porque si yo le pongo a decir cómo nosotros podemos enfriar a muchos, bueno, se va a ir el sermón en eso. No, pregunte al Espíritu Santo. Hermanos,
¿Cuántos quisiéramos que en cada culto hubieran conversiones? ¿Ah? ¿Verdad que sí quisiéramos? ¿Cuántos quisiéramos que en cada culto o que en cada prédica sintiéramos que es Dios mismo hablando a nuestras vidas? ¿Verdad que anhelamos todo eso? Hermanos, ¿cuántos quisiéramos que cada culto fuera una fiesta? ¿Y saben qué pasa en las fiestas? Nadie se quiere ir de la fiesta. Amén. Pero aquí no aguantamos que se dé la hora por irnos. Amén o no amén. ¿Qué estará pasando en nuestras vidas? ¿Qué estará pasando en nuestras vidas? ¿Será que nos hemos olvidado que nosotros somos los que necesitamos de Cristo? ¿Será que nos hemos olvidado de que Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros? ¿Será que ya nos acomodamos y no queremos levantarnos y dar, como dice una mía más? No queremos dar más para nuestro Dios. Hermanos, todavía es tiempo que sucedan cosas extraordinarias en las iglesias. Si nosotros como hijos de Dios dejamos la rutina y empezamos a hacer cosas extraordinarias para Dios. Y cuando hablamos de extraordinario, hermanos, no es algo despampanante, no. Solo demos más de lo que estamos dando para nuestro Dios. Demos más de lo que estamos dando para nuestro Dios y Dios va a derramar más sobre nosotros de su poder. Pero para eso debemos de anhelarlo y debemos de reconocer y decir: hasta aquí nuestra, y perdón por la expresión, hasta aquí nuestra mediocridad. De ahora en adelante yo voy a comenzar a meterme con mi Dios. De ahora en adelante yo voy a buscar más a mi Señor. De ahora en adelante yo voy a tratar de servirle más a mi Señor. Pero necesitamos salir de ahí donde hemos quedado acomodados. Todavía podemos ver milagros si comenzamos a clamar de día y de noche que Dios respalde nuestra palabra como fue respaldada en los tiempos de los primeros cristianos. Porque el Espíritu es el mismo. Amén. El Espíritu es el mismo. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. No es que el Espíritu no quiera manifestarse. El problema somos nosotros. Hermanos, si nosotros empezamos a clamar, no un clamor de 5 minutos, sino un clamor hasta que tocamos el corazón de Dios. Yo le he puesto acá, hermano, un clamor como si fuéramos nosotros los que nos estamos muriendo. Un clamor como que si fuéramos nosotros los que estamos amenazados. Un clamor como que si fuéramos nosotros los que estamos necesitando ese milagro. Pero lamentablemente, hermanos, el amor en cada corazón ha decaído. El amor por nuestros hermanos ha decaído. Y no lo estamos viviendo como Dios quisiera que lo viviéramos. Porque el dolor de uno de ustedes deberíamos de sentirlo todos. La necesidad de un milagro en su vida debería ser necesidad de toda la iglesia. No solo del que está necesitando el milagro. Amén. Nosotros necesitamos levantarnos de la comodidad en la que hemos caído. Hermanos, si nosotros lleváramos un clamor como el que llevó el pueblo de Israel cuando estaba allá en Egipto en cautiverio, Dios hiciera cosas grandes en nuestras vidas. Si nosotros lleváramos ese tipo de clamor, Dios hiciera grandes milagros en nuestras congregaciones. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Oiga, lo importante que quiero que tomemos: y he oído su clamor. Hermanos,
no era un hombre el que clamaba en ese pueblo. No eran dos, no eran tres, era todo el pueblo el que clamaba. ¿Por qué? Porque en ese caso había un mismo sufrir para todo el pueblo. Y por eso todo el pueblo clamaba. Si nosotros empezamos a hacer nuestros los problemas de nuestros hermanos, entonces todos vamos a llevar un mismo clamor delante de Dios. Amén. Como les dije, si nosotros clamáramos como que si fuéramos los que estuviéramos necesitando el milagro, le digo que nuestra oración delante de Dios no fuera de 2 minutos ni de 3. Yo no sé cuántos han clamado por un milagro acá, pero yo oí un testimonio un día viernes. Mire, dijo, el doctor dijo que tenía esto y el otro, y me puse a orar, dijo, como nunca antes había orado. Dice que el hermano decía de que él en la noche se levantaba a orar, se acostaba, se volvía a levantar, y no sé si ustedes se acuerdan, pero dijo él, miren, y todo salió bien. Claro, salió de la rutina, dejó de la comodidad de su cama y empezó a orar. Estaba necesitando un milagro y Dios se lo dio. No voy a decir el nombre, pero sí me recuerdo de él, pero aquí dio ese testimonio. Y todavía digo, si todos oraran, digo, como yo oré esas 2 noches, digo, grandes cosas haría el Señor. Lo había vivido él. Y nosotros lo podemos vivir. Nosotros lo podemos vivir si empezamos a buscar a Dios de una manera diferente. Hermanos, milagros. Dios puede hacer milagros todavía y el tiempo de milagros aún es. Dice Mateo 9:23, al que cree, todo le es posible. Pero analizando la situación de la iglesia moderna, hermano, ni siquiera muchas veces la misma iglesia cree que pueden darse esos milagros de los que la Biblia habla. La iglesia muchas veces cree de que sí, Dios le puede prosperar económicamente. La iglesia cree que Dios le puede dar un carro, que Dios le puede dar un trabajo, que Dios le puede dar una casa. Eso sí lo creen, no hay duda. Pero de que Dios puede hacer milagros de sanidad en su iglesia, eso no lo creen. Y lo que debemos de creer primero somos nosotros. Los que debemos de creer de que el Cristo de la Biblia es el mismo Cristo de este momento. Entonces, si el Cristo de la Biblia que hacía esos milagros en su ministerio terrenal es el mismo de este momento, significa de que esos milagros todavía los podemos ver, pero necesitamos anhelarlos, necesitamos buscarlos. Y para buscarlos necesitamos romper nuestra rutina de comodidad que tenemos. La carta de presentación de nuestro Señor fueron sus milagros. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 36. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Recordando las cosas que hacía nuestro Señor. Pero Él dijo, a aquellos que creen en mi nombre, estas y mayores cosas pueden hacer. Estas y mayores cosas pueden hacer. Hermano, y nosotros creemos en Cristo. Oh, creemos en Cristo. Pues para nosotros es esa palabra. Para nosotros es esa promesa. Si el Señor hizo milagros y Él dijo, y ustedes mayores que estas cosas van a hacer, eso es para nosotros, no era para aquel pequeño grupo, es también para nosotros. ¿Sabe por qué? Lo que había dentro de nuestro, lo que daba cobertura a nuestro Señor Jesús era el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está ahora acá con nosotros. Ese Espíritu Santo está con nosotros. Y si nosotros buscamos su respaldo de día y de noche, ese respaldo se va a volver a ver en la iglesia. Pero necesitamos creerlo y necesitamos anhelarlo. Esa misma carta de presentación dejó a la iglesia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 16. Mire, aquí estos milagros ya no los hacía nuestro Señor Jesús. Estos milagros los hacían aquellos apóstoles.
Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto ya no era nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús ya había partido a la diestra de Dios Padre. Estos milagros los hacían los apóstoles. Por eso nuestro Señor dijo, y estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre, Dios. No en otro nombre, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros preguntémonos, ¿será que no hemos creído? Yo creo que sí hemos creído. ¿Cuántos han creído que Jesús es Dios? Todos. Entonces lo que nos falta es más entrega. Entonces lo que nos falta es buscar que Dios nos use como instrumento en sus manos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ser instrumento de Dios en sus manos para honra y gloria de su nombre. Eso es lo que usted y yo debemos anhelar cada día. Hermano, crecer en número, o sea que haya más hermanos, le voy a decir esto, depende de nosotros y no de Dios. Y alguien va a decir, y hermano, ¿y por qué no de Dios? Se lo voy a explicar para que no vea que es una herejía. ¿Por qué no de Dios? Porque Dios ya hizo su parte. La parte que falta es la nuestra. Cristo ya abrió la puerta de salvación para todo el mundo y Él ya pagó por nuestros pecados. Pero Él dijo, vayan ustedes y anuncien el Evangelio. Amén. Entonces, la cuenta ya está pagada. Pero si nosotros no anunciamos libertad, muchos van a morir cautivos. Si nosotros no anunciamos salvación, muchos van a morir y se van a ir a la condenación. Entonces, por eso dije, el que crezcamos en número depende de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos hemos quedado acomodados. Y le voy a explicar algo más adelante. Que una alma venga a los pies de Cristo no es fácil. No es fácil. Que una alma entre por esa puerta y tome una su silla y se quede, no es fácil. Hay almas que están atadas con vicios, atadas a los placeres de la carne. Hay almas que tienen todo tipo de ataduras de parte de Satanás. Y cuando uno les habla de Cristo, ellos ven imposible vivir sin esos placeres a los que está acostumbrada su carne. Hermanos, muchas veces para que las almas puedan ser liberadas, antes, oiga lo que le voy a decir, antes de ganar el alma físicamente, hay que ganarla espiritualmente. Y para ganar esa alma espiritualmente, hay que orar por esas almas. Hay que, si es posible, ayunar por esas almas, para que Dios rompa cadenas. Y cuando nosotros llegamos a donde ella, a depositarles la palabra, esa palabra pueda ser bien recibida por ellos. Amén. A eso le podemos llamar un evangelismo en el poder del Espíritu. Que las almas son liberadas espiritualmente antes de que sea en lo físico. Porque nosotros decimos a las personas, mire, le hablamos de Cristo, amén. Y muchas veces por quitarnos de encima dice, sí, está bien, pues hagamos la oración. Pero siguen cautivas. Amén. Siguen cautivas. Necesitamos una intercesión completamente por ellas ante Dios, para que esas almas sean liberadas de la atadura de Satanás. ¿Cuántos quisiéramos que en cada culto se viviera una verdadera fiesta espiritual? Fácil. ¿Cuántos oramos por los ministradores de alabanza? Una pedrada, vea. Somos buenos para criticarlos, ¿verdad? Les tiramos piedra de todo. ¿Cuánto tiempo en nuestras oraciones oramos por los que ministran alabanza? ¿Ah? Y ahora vamos a pasarnos a los pastores. Igual lo mismo, somos buenos para tirarles piedra. Pero ¿cuántas veces usted ha orado por ellos? ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, usa a X hermano para traernos la palabra que nosotros queremos oír? Ese debe ser un clamor del pueblo. Mire lo que dice
Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, por eso dije, queremos que cada vez que venimos al culto sea una fiesta, que no diga, ay, muy poquito duró el culto, nos hubiéramos quedado más, hombre. Oremos por los que ministran alabanza, para que Dios los use como instrumento, porque yo siempre he dicho, hermano, el que está aquí ministrando alabanza, está guiando al pueblo a que se acerque a Dios a través de la alabanza. Entonces, oremos por ellos para que sean instrumentos de Dios y que puedan ser usados para que usted y yo nos acerquemos al Padre a través de las alabanzas. Y de igual manera, oremos por los predicadores, para que Dios los use para traernos esa palabra que nosotros como pueblo o como ovejas tanto añoramos. Pero mientras solo sigamos criticándolo, la cosa no va a cambiar, hermanos. Perdone. Nosotros necesitamos empezar a hacer algo diferente si queremos que Dios comience a hacer algo diferente con su pueblo. Y ahora vamos con los ministradores y predicadores. ¿Cuánto tiempo oramos o hablamos con Dios? Esto ya no es para el pueblo, esto es para nosotros. ¿Cuánto tiempo hablamos con Dios a través de la oración? Como ministros de Cristo es necesario reconocer la responsabilidad de nuestro ministerio y tomarlo con toda seriedad. Aquí nuestro pastor, gracias a Dios, mensualmente nos da una programación de predicación. Aquí no vamos a decir que nos agarraron como a quemarropa. Aquí todo es recto, aquí no hay curvas. ¿Ah? Que dice me agarró en curva. No, aquí es recta la cosa. Aquí a nadie agarran en curva. Hermanos, los que ministramos, ¿cuánto tiempo hablamos con Dios? Porque quiero que veamos algo. Hechos capítulo 6, versículo 4. Solo he tomado este versículo, pero y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Siempre tomando como ejemplo los primeros cristianos. Cuando el grupo de iglesia de los que iban siendo salvos iba creciendo, se vio la necesidad para que los que predicaban, los que ministraban la palabra, no se entretuvieran en la parte administrativa. Se vio necesario llamar a ayudantes para la primera iglesia. Y dijeron los apóstoles o los que ministraban la palabra, y nosotros, en otras palabras, dijeron, mire, encárguense ustedes de lo administrativo y nosotros nos vamos a encargar de perseverar en la oración y en la palabra. Hermanos, líderes, para nosotros, los primeros líderes cristianos dependían de la oración. Los primeros líderes cristianos dedicaban tiempo a la oración. Una oración, hermanos, mediante la cual se alcanzaba el respaldo de Dios. Pero creo que nosotros estamos bastante lejos. Y no estoy hablando por los demás, estoy hablando por mí. Estamos bastante lejos. Hermanos, en las casas, en nuestros aposentos, ahí nosotros tenemos que doblar rodilla y buscar la cobertura de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que hablar con Dios. Decía alguien, mire, el servidor llega a la iglesia a servir, casi no recibe. Entonces, ¿a dónde tiene que recibir? En su casa. Métase con Dios, hable con Dios. Porque usted ve al servidor aquí, mire, empieza a ver los problemas que están sucediendo. Pasó el culto, no pude entrar al culto porque tuve que resolver esto, tuve que ver lo otro, tuve que ver acá. Entonces no se llenó. Pero ¿a dónde tiene que llenarse? En su casa. Ahí tiene que leer la palabra y meterse en oración con nuestro Dios. Hermanos, la oración de 1 minuto que venimos a hacer aquí esa no nos va a dar respaldo. Perdónenme.
Y esto es para todos los que ministramos alabanza y prédica. Queremos el respaldo de Dios. Metámonos con Dios en la oración. Rompamos la rutina. Queremos ver que sucedan cosas extraordinarias en nuestra vida. Entonces nosotros hagamos algo extraordinario para nuestro Dios. Si no, los resultados van a ser los mismos. No porque Dios no quiera derramar de su gloria, sino porque nosotros no buscamos depender más de nuestro Dios. Le voy a invitar que cierre sus ojos.